Buenas tardes a todos nuestros espectadores y bienvenidos a esta nueva propuesta de espacio académico llamado Derecho y Ética. Dos palabras que deben funcionar conjuntamente y en el programa anterior habíamos quedado en la reflexión de que en aquellos valores éticos que se deben orientar como tal a los abogados en ejercicio y preparación. En esta segunda parte como tal queremos ir un poco más allá de lo abordado, por decirlo así. Entonces, queremos tocar distintos dilemas éticos que el abogado puede encontrar en el transcurso de su vida profesional. Como mencionó anteriormente nuestro compañero Camilo, en el episodio de hoy nos acompaña el abogado especialista en Derecho Penal y Derecho Público, Rafael Balcázar Fragoso, donde el propósito de la entrevista realizada es analizar la aplicación de los principios éticos, la responsabilidad social y los dilemas morales que enfrenta un profesional de derecho en su ejercicio diario. Doctor Balcázar, gracias por aceptar nuestra invitación. Es un gusto tenerlo en nuestro programa. Vale, Videilín, primero que todo agradecerles a ustedes, a Camilo, a Jaime y a todos los participantes de este programa de Derecho y Ética. Muy complacido por la invitación y bueno, la idea es pasar un rato ameno charlando de lo que nos interesa, que es el derecho y la ética. Como mencionamos en el episodio anterior, la ética en la práctica legal pues va dirigida al conjunto de principios, valores y normas que orientan el comportamiento profesional pues de los abogados. Por eso, en el día de hoy tenemos un invitado, el cual realizaremos una serie de preguntas desde su experiencia. Doctor, ¿cuál considera que es el principio ético más importante que debe guiar su práctica diaria y por qué? Bueno, considero que la honestidad, digamos, es el principio, digamos, ético rector en el marco de la práctica jurídica. Siento que desde la honestidad la justicia se hace un poco más fácil, más franca y su empleo en la práctica, digamos, se hace de una forma más transparente. Desde la honestidad tú respetas, desde la honestidad tú eres justo, desde la honestidad también eres ético y desde la honestidad obviamente cumples con una responsabilidad. Entonces considero que el principio de la honestidad es un principio rector universal digamos, en la práctica jurídica y nos ayuda y nos facilita mucho en el buen hacer de la práctica jurídica. Vale, doctor. Gracias por su respuesta. Otra pregunta sería, ¿cómo describiría usted la importancia de la ética profesional dentro del ejercicio del derecho, pues en la actualidad? Eh, en la actualidad siempre ha sido importante, ¿no? La ética en el mundo jurídico desde sus inicios, digamos, en el Imperio Romano y todos estos temas con las 12 tablas, todos esas prácticas o esas actividades van creando una ética y, digamos, una característica única del abogado. Considero que se ha ido fraguando, que se ha ido mutando, digamos, por todas las convergencias por las que pasamos el ser humano. Antes la ética era el principio rector y digamos, el modus en el que operábamos los abogados de una manera respetable. Ok, doctor. Muy interesante su respuesta. Yo tengo como tal dos incógnitas. Tengo como tal una primera pregunta, que es en su trayectoria profesional, que quisiéramos saber más a fondo de su transcurso. A ver si algún día se ha enfrentado a algún dilema ético que haya puesto como tal a prueba sus principios profesionales y quisiera saber si se puede, de qué manera lo llegó a resolver. Sí, digamos que, digamos que en la preparación de la carrera y cuando uno está cursando los semestres, sobre todo, digamos que los últimos, cuando uno ve, digamos, ya el derecho penal en su práctica o, digamos, el procesal penal, pues para decirlo de forma genérica, cuando uno ve estas materias, uno dice, bueno, ¿con qué me voy a enfrentar yo en el mundo jurídico? O bueno, a uno en la mente le surgen diferentes episodios, diferentes escenarios que uno dice, ¿cómo haré yo en estos
en este procedimiento. Creo que todos tenemos esos miedos como, ¿qué haré? Entonces, eso como a modo de introducción. Y justamente el año pasado, en mi práctica jurídica, me tocó defender o decir, al apoderado, la defensa de un señor, el cual agredió, digamos, bueno, no fue físicamente, pero sí psicológicamente. Está más que dicho que sí, en efecto, hubo una violencia intrafamiliar, no física, pero sí psicológica, y vamos a ver cómo resolvemos el caso. Entonces, acudimos con la fiscalía, se realizaron los acercamientos, las postulaciones, y se llegó a un acuerdo con una conciliación ya previa, con una mediación previa y con unas distintas aristas que lograron llegar a buscar una justicia restaurativa y con unos compromisos por ejemplo, no reincidir en el problema. Una excelente respuesta, señor Fragoso. Ya que tocas como tal el tema del deber y el tema de la honestidad, a mí me gustaría también saber cómo usted relaciona el tema de lo que vendría siendo la honestidad y el deber del cliente. Usted me dice que los abogados tienen que ser honestos con el tema en cuanto a brindar un servicio como tal, pero también pasa muchas veces que como el cliente no cuenta como tal bien las versiones, no cuenta como tal el tema de lo que viene siendo la verdad y se complica mucho más el tema y el caso de lo que se estaría tratando como tal. Entonces, como por ejemplo, o sea, ¿qué haría usted si sospecha que su cliente no le está diciendo la versión de los hechos reales? O sea, ¿qué piensa usted acerca de eso? Bueno, ese es un trabajo digamos, de mucha, ahí tener que tener mucha minucia y tomar el tema con pinzas. Cuando uno está en esas primeras entrevistas con el cliente y viendo la viabilidad del proceso, se supone que el cliente tiene que ser lo más franco, lo más honesto, lo más sincero con su operador de justicia, con su abogado de confianza. Hace poco estuve en el cargo de personero municipal de Villanueva La Guajira, y un día recibí un usuario que manifestaba que él, o sea, que él estaba en un proceso porque le allanaron una vivienda y en la vivienda habían cargamentos de sustancias psicoactivas, pero él dice que eso no era de él. Y entonces que firmó un principio de oportunidad. No, un principio de oportunidad no, que firmó un preacuerdo. Entonces lo degradaron de autor a cómplice. Claro, le di a él todo el beneficio de su credibilidad, pero al mismo tiempo hice un contraste y me dirigí a la Fiscalía General de la Nación y tuve una entrevista con el defensor público para conocer todo el expediente del proceso, para conocer la situación en la que firmó el preacuerdo. Y en efecto, él firmó el preacuerdo, pero lo firmó como hace 3 años. Pero hoy en día, porque fue este año que hizo la consulta el usuario, mejor dicho, estaba arrepentido. Entonces, piezas procesales que fundamentan que él fue totalmente consciente, capaz, estaba en todos sus cabales para realizar ese preacuerdo. Doctor, para darle a nuestra ronda de preguntas, ¿qué consejo le daría a un estudiante de Derecho sobre la importancia de la ética en la universidad y en el futuro ejercicio profesional? La ética es lo más importante, siento que es el bastón que llevamos nosotros en la mano. Lastimosamente, como todo, como cualquier otra profesión, existen profesionales buenos y existen profesionales no tan buenos. Tenemos el ejemplo reciente, el caso sonado y de revuelo, y a modo de ejemplo lo coloco, el caso del abogado Monsalve, el cual se autodenomina como abogáster, como, mejor dicho, que tomaba hasta medidas y cualquier tipo de artimañas para realizar X o Y procedimientos. Así nos podemos encontrar muchos profesionales en el mundo de la medicina, en el mundo de todo, la mecánica, de la ingeniería, nos encontramos de todo. ¿Por qué coloco estos ejemplos? Porque
esa ética es el bastón, es ese bastón para apoyarnos cuando, digamos, se nos presentan situaciones donde nos pueden ofrecer plusvalías o cosas a cambio de de un mal empleo de nuestra práctica. Esas situaciones, si no tenemos ese bastón en la mano, nos caemos. Entonces, ese para mí, esa es la importancia de la ética. Es cuando se emplea las cátedras de ética profesional, las cátedras institucionales, porque es que nos están preparando ya de una vez para lo que nos vamos a enfrentar en el mundo jurídico. Doctor Rafael, le agradecemos profundamente el tiempo que nos ha brindado el día de hoy. Su intervención sobre la ética en la práctica legal nos recuerda como estudiantes de Derecho que no solamente es una profesión, sino que también este es un compromiso permanente con la justicia, la transparencia y la comunidad. Además, sus aportes nos invitan a pensar en aquella responsabilidad que cada abogado tiene frente a sus clientes. Gracias también a todos nuestros espectadores por llegar hasta el final del episodio. Nos encontramos en el siguiente programa de Derecho y Ética, dos palabras que deben funcionar conjuntamente.